Bien, jóvenes, entonces ya se está iniciando la grabación. Ya saben que todo lo que realicemos el día de hoy en la sesión se estará publicando a más tardar al final del día de hoy en YouTube para que puedan ver la grabación. El tema de hoy proviene ya de hace varias sesiones, que es estructura condicional. Sin embargo, la diferencia es que ahora vamos a aplicar, digamos, otro modelo de estructura condicional. Bien, ya habíamos avanzado nosotros lo que son las condiciones simples, dobles, anidadas. Todas las vamos a continuar, pero adherido a los tres previamente mencionados, vamos a contribuir con la opción de condiciones múltiples. Recuerden, simple, doble, anidada, y ahora vamos a ver múltiple. Bien, entonces para poder continuar, voy a realizar en este caso un ejercicio que no está dentro de lo que hemos considerado. Bien, porque recién ya está, a ver. Voy a proponer uno mismo para que se puedan dar cuenta de cómo funciona. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejercicio que indique lo siguiente. Determinar el valor o el costo unitario de un producto, considerando la siguiente lista. Por ejemplo, si el producto es cuaderno, entonces el costo va a ser 3 soles. Si el producto es una tijera, entonces el costo va a ser 2.50. Si el producto es, por ejemplo, una regla, el costo va a ser 1 sol. Y si el producto de repente es un lapicero, el costo va a ser 0.5, hablando en soles. ¿Se dan cuenta? En este caso no manejo, ojo, lo que yo quiero saber no es qué producto se ha vendido, sino cuál es su costo. Entonces yo no voy a pedir el dato numérico en este caso, sino voy a pedir el producto que se ha comprado, porque dependiendo del producto, yo sabré cuál es su costo. Ahora, solo como acotación, si ustedes ven que, por ejemplo, les dan así, dos opciones nada más, o uno quizás, entonces no les recomiendo usar ese tipo de condición porque les diría que les va a confundir más. Cuando ustedes se recomienda usar la condición múltiple o según, que es como se le conoce en PCI, es cuando tú sabes que tienes, digámosle ya, mínimo 3. Pero si tienes 4, 5, 6, 7, 8 más alternativas, les aseguro que sí o sí les va a reconvenir usar ese tipo de estructura que vamos a ver ahora. Bueno, este tipo o forma de cómo generar condiciones. Bien, lo tenemos aquí, se le conoce como según. Es más o menos como hace un momento lo estaba dibujando, ¿no? Una condición te genera múltiples alternativas. Bien, es verdad que tú puedes dentro de, bueno, primero generar el esquema de la solución y luego lo voy a seguir explicando sobre ese tipo de estructura. Miren, obviamente yo necesito saber qué producto se ha comprado, ¿cierto? Entonces, sabiendo ello, primero debo solicitarlo. Le voy a indicar escribir qué producto ha comprado. Ha comprado. Listo. Entonces, ahora voy a capturar lo que el usuario ha ingresado. Pero ahora la pregunta es, yo le puedo indicar al usuario que ingrese la palabra, ¿bien? Pero de repente el usuario, digamos que puede que se equivoque al redactar. Puede que, como nos pasa a nosotros, ¿no? Por ejemplo, estoy escribiendo cuaderno y de repente sin darme cuenta le puse con minúscula, mayúscula. De repente a mí me piden que
solicite de esta manera, con mayúscula inicial, pero de repente yo lo ingreso así, con todo minúscula, o quizás en mayúscula, o en el peor de los casos, de repente me equivoco, escribo cuade y me equivoco y no genero la palabra correctamente. Entonces, solo por un tema de que sea más factible o fácil para el usuario poder completar este espacio, lo que tiene que ingresar, es que voy a crear la variable producto, pero lo que va a ingresar el usuario, como guía, le voy a poner aquí un listado, indicándole, por ejemplo, escribir cuaderno, le voy a aplicar aquí 1, tijera, 2, regla, 3 y lapicero, 4. Y le voy a poner aquí qué producto ha comprado, escribir, elija según la siguiente lista. De esta manera, el usuario, disculpen, ahí está, listo. Cuando se reproduzca y el usuario qué es lo que va a visualizar, verá lo siguiente, ¿no? Dice, según, elija, perdón, ¿qué producto ha comprado? Elija según la siguiente lista. Cuaderno 1, tijera 2, regla 3, lapicero 4. Entonces, si yo quiero elegir algún producto, puedo ponerle, por ejemplo, 2, que representa tijera. O le puedo ingresar 3, que representa regla. Obviamente, si ingreso 0 o 5 u otro valor, tendría que evaluar que no se haya equivocado. Bien. Pero bueno, esa es una manera de cómo aplicar mediante una lista de tal manera que el usuario no cometa errores de redacción, bien, sino que tenga valores fijos que representan aquello que está comprando. Incluso, por ejemplo, los centros comerciales no suelen ingresar el nombre del producto, sino el código que tiene. Entonces, asuman que esos son como sus códigos. El código de tijera es 2, el código de regla es 3 y así sucesivamente. Bien. Entonces ya tengo un mecanismo de cómo indicarle cuál va a elegir. Y lo que ingrese el usuario lo voy a guardar en producto. Bien. De esta manera ahora, como tengo varias alternativas, opciones múltiples, ahora voy a elegir según. Bien. Cuando ustedes, digamos, no se acuerdan de repente, a mí también me ha pasado, que quizás no recuerdan cómo se estructuraba digamos, cómo se estructuraba un determinado elemento. Recuerden que aquí a la derecha tienen donde dice comandos y estructuras. Esta alternativa no se borra. Si ustedes pulsan X aquí, solo se oculta. Está aquí siempre predispuesto. Entonces, donde esté el cursor, si eliges, por ejemplo, digamos, esta opción, te completa el esquema o estructura que tiene. ¿Bien? Te dice aquí, por ejemplo, según, ahora ingresa la variable numérica. Bien, la variable que contiene el valor. Yo le puedo poner producto. Bien, y así sucesivamente. Solo es cuestión de completar. Pero bueno, a modo de práctica yo lo voy a hacer directo. Entonces, lo que vamos a usar ahora es según. ¿Qué producto qué variable voy a utilizar que contiene el valor que se está evaluando? Es la variable producto. A continuación, le ingresaré el término hacer para empezar a indicarle las alternativas que yo tengo. ¿Qué alternativas yo tengo disponibles que pudo haber ingresado el usuario? Son 1, 2, 3 o 4. De esta manera yo le voy a poner las alternativas que tengo. 2, tengo el 3 y tengo el 4. Cada una de estas, según lo que ha ingresado el usuario, solo una de estas va a corresponder a lo que ha ingresado el usuario. Bien, ¿y qué me queda de ello? Indicar, bueno, si el usuario ingresó 1, ¿qué quiere decir? Que es cuaderno, ¿verdad? Y si es cuaderno, ¿cuánto hemos indicado que va a ser su valor? Le voy a poner 350, por decimales para no confundir.
solo 80, ya listo. ¿Bien? Pero recuerden que el costo es un real, pero puede ser un valor entero, porque los valores enteros están dentro de los reales, ¿cierto? Entonces, yo le puedo indicar aquí que si el usuario ingresó 1, entonces puedo crear la variable precio que sea igual a 350. Y si el usuario ingresó 2, puedo ponerle precio es igual. Si el usuario ingresa 2, ¿qué producto es? Les pregunto. Tijera. Tijera, ¿cierto? ¿Y cuánto vale según el enunciado, tijera? 2.5. ¿Cuánto? 2.50. 2.50. Gracias. Siguiente. Y si el usuario ingresó 3, ¿qué producto es? Regla. ¿Cuánto está la regla? Solo 80. Solo 80. Y si ingresó 4 el usuario, ¿qué producto es? Lapicero. Lapicero. ¿Y cuánto cuesta el lapicero? 50. 50 céntimos, ¿cierto? O 0.5 de sol. Y listo. Le vamos a hacer algunos ajustes, pero primero hasta ahí vamos a ver qué es lo que ha pasado. Solo me queda que después de esa estructura que he generado, ¿bien? Voy a indicarle escribir, porque recuerden que escribir es para emitir resultados o comentarios. En este caso voy a mostrar un resultado. Le voy a indicar el precio, voy a poner aquí, su precio es, y le voy a indicar la variable precio. Listo. Entonces, eso quiere decir, ¿qué sucede si alguien le agrega otro valor? Entonces, si alguien ingresa, por ejemplo, ya no, en mi stock no solo tengo 4 productos, sino que tengo 2 más. De repente tengo borrador, un borrador especial, ¿no? Que va a costar, digamos, 5 soles. 5.50. Y además tengo, por ejemplo, el corrector, otro producto, ¿no? O el XPI, pero como deseen nombrarlo, el cual va a tener un valor de 7 soles, 7.30. Entonces, lo único que tendrían que hacer ustedes es seguir agregando. Aquí en el comentario tengo que agregar que borrador va a ser el código 5 y corrector va a ser código 6. Yo lo tengo en el enunciado, pero tengo que mandarlo como comentario para que el usuario, el que va a usar el programa, sepa que tengo 2 posibilidades más. ¿Y qué implicaría? Que dentro de según ingresarías esas nuevas opciones. Si el usuario ingresa 5, quiere decir que se trata de un borrador. ¿Y cuánto es su costo? 5.50. ¿Sí? Entonces aquí le pongo, el precio es 5.50. Y también tengo 6. Si el usuario ingresa 6, quiere decir que el producto del cual está consultando su costo es un corrector. ¿El corrector cuánto está? 7.30. Bien, le pongo 7.30. Ahí está. Tengo 2 nuevos productos. Un momento, voy a guardar el archivo. Entonces vamos a dar solución ahora al primer enunciado que me han enviado. Voy a guardar un archivo de una vez directo. Ya, listo. Entonces voy a ampliar y analizamos el ejercicio. Dice, obtener el sueldo de un vendedor de autos, considerando que por cada auto vendido
se le genera un bono de 50 soles. Puntos claves: 50 soles cada auto vendido. Bono. Ahí está, resalto. Cada auto vendido, bono 50 soles. Creo que se nota cuál es el punto principal de la primera parte del enunciado. Siguiente. Además, si vende más de 15 autos, se le añade un bono de 100 soles. Voy a ponerle, además, si vende más de 15 autos, bono 100 soles. Un segundo punto le voy a poner otro color. ¿Sí? Listo. Considerar 13% para el descuento por concepto de ONP, siendo el único tipo de seguro de jubilación. Acá te están diciendo bien claro, ¿eh? Único tipo de seguro de jubilación. Eso quiere decir que en este ejercicio no se van a considerar si estás en AFP, solo es ONP. Y me indican que el porcentaje de descuento que se le genera al trabajador de sus ingresos es de 13%. Entonces primero hay que calcular cuánto es su sueldo básico, cuántos autos ha vendido, porque según los autos que ha vendido sabremos cuánto de bono va a tener. Pero yo les pregunto, ¿va a haber un solo tipo de bono o más de un tipo de bono? Más, exacto. Tenemos, incluso lo puse de rojito, ¿verdad? Tenemos un primer bono que es 50 soles por cada auto vendido. Y tenemos otro bono que es de 100 soles por la venta de más de 15 autos, ¿no? O sea que a partir de que tú tengas 16 autos vendidos, automáticamente te giran a tu cuenta 100 soles, a tu cuenta personal, que luego se va a hacer un cálculo, ¿no? Entonces tenemos un monto variable, ¿bien? Porque depende de cada auto que se venda, y un monto fijo, el cual tiene una condición, que sea más de 15 autos lo que se ha vendido. Bien, entonces, como vamos a calcular el tema de descuento de ONP, necesitamos saber el sueldo básico, ¿cierto? Necesitamos saber el sueldo básico. Entonces, empezamos por ahí. En este caso, tenemos condiciones, por ejemplo, aquí, pero uno, que trabajamos con intervalos. O sea, por ejemplo, dice más de 15 autos son intervalos. Y yo les comenté que en el caso de según es para cuando tienes opciones fijas. Pueden ser letras, pueden ser números, pero monto fijo. O sea, solo se utiliza en este caso o igual, es lo único que se utiliza. Que un dato sea igual a un número o que sea igual a un texto. Nada más. No vamos a usar menor, como le voy a repetir, mayor. No se va a usar en este caso menor igual, mayor igual, nada de eso, ¿sí? Mucho menos vamos a usar en este caso el o y. Hay opciones para juntar varias alternativas en un solo tipo de respuesta, pero eso lo vamos a ver luego. ¿Bien? Entonces empezamos pidiendo los datos que necesitamos. Necesitamos nosotros saber el sueldo básico para empezar. Así que le vamos a mandar un mensaje, el cual indique ingrese sueldo básico. Vamos a leer ese dato. Ponemos SB, sueldo básico, nada más. ¿Qué otro dato necesitamos en el enunciado? Ingrese el número, autos vendidos. Yo puedo deducir que en este caso se está calculando el monto, el pago total o pago neto de vendedores, nada más, ¿cierto? Porque en todo momento me habla que son vendedores, cuánto has vendido, ¿cierto? Entonces debo asumir que todos tienen un monto referido a
número de autos vendidos. Por eso le pido número de autos vendidos y lo voy a guardar en otra variable. Y le voy a poner n autos, número de autos. ¿Hay otro dato que yo necesite saber? ¿Qué dicen ustedes? Si es de jubilación o la ONP, Me dicen que me dan como dato que es de ONP y su descuento es el 13%. O sea, ya me lo están indicando que considere eso sí o sí. Y me indican que es el único tipo de seguro de jubilación. Eso quiere decir que no hay AFP. ¿De acuerdo? el bono, Eso sería todo. Ah, ya, listo. Ok. Pues por ahí me están indicando que sería todo. En efecto, eso sería todo. No hay necesidad de más datos. Bien. De los autos vendidos, yo puedo saber cuánto será su bono 1 y su bono 2. Bono 1 porque depende de cada auto vendido. Automáticamente se le gira 50 soles. Bien. Eso es independiente a su sueldo básico. Bien, porque no me están indicando que, por ejemplo, su sueldo básico va a depender de los autos que ha vendido o algo así, sino que de frente me dicen, cada auto vendido, 50 soles ¿de qué? De bono. Ahora, si me hubiesen dicho que su pago se genera a partir de la venta de autos, porque en este caso su pago va a depender de cuántos autos ha vendido. Si no me hubieran dicho el término bono, asumiría que no tiene un sueldo fijo, sino que su sueldo se genera por la venta de autos. Entonces, pero como me dicen bono, debo asumir que es un extra. Eso quiere decir que tiene un monto fijo de pago y este extra se le adhiere. ¿De acuerdo? Y el bono 2 también es, bueno, si bono 1 era extra, bono 2 también, pues, ¿no? Solo que ese tiene otro tipo de condición, el cual indica que si supera 15 autos vendidos, automáticamente le dan 100 soles, como monto fijo en este caso. Bien, entonces ahora voy a calcular esos bonos. Tengo que calcular bono 1, bien, el cual es un interrogante, y debo generar también bono 2. Ambos son un interrogante, no sé cuánto será. Por eso debo trabajar en el algoritmo para obtenerlo. Bien, empecemos con el bono 1. El bono 1 me dicen que es por cada auto vendido 50 soles de bono. Sabiendo eso y considerando que en esta variable yo obtendré el número de autos vendidos, entonces, ¿cómo podría en una instrucción indicarle cómo calcular el bono 1? ¿Tendría que hacer una condición o no? ¿O simplemente será una operación de cálculo? ¿Qué dicen? Correcto, ¿no? Tal como están indicándome ahí, el bono 1, según el enunciado, es cada auto vendido, 50 soles. Cada auto, ojo, uno por uno. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 autos, debo asumir que mi bono será 100 soles. Si vendo 10 autos, mi bono será 500 soles. Entonces, sabiendo ello, entonces voy a crear la variable bono 1, que es igual a número de autos multiplicado por 50. Ahora, el bono 2 sí necesita una condición,
Porque no me dicen ahora que 100 soles es por una simple venta, sino que debe ser vender más de 15 autos. Hay una condición. Si vendes más de 15 autos, incluso acá lo dice, ¿no? Sí, ¿verdad? Está acondicionando. Si vendes más de 15 autos, te voy a dar 100 soles como un bono extra. Bien, entonces hay una condición. ¿A qué dato lo voy a evaluar? A número de autos. ¿Y cómo voy a hacer ello? Pues bien, voy a indicarle si número de autos es mayor que 15. ¿Qué dicen? ¿Está bien compararlo de esta manera? Si n autos mayor que 15, ¿qué dicen? Ok, en efecto, es correcto, ¿no? Porque me están indicando si vende más de 15 autos. Entonces, yo tengo que evaluar la cantidad de autos que ha vendido. Y si el número de autos vendidos es más de 15, entonces le corresponde algo, que en este caso es el bono de 100 soles. Así que si esto se cumple, voy a indicarle bono 2 va a ser igual a 100 soles. Bien, hasta el momento así estamos bien. El bono 1 no depende de una condición. Simple es número de autos por 50. Bono 2 sí requiere una condición. Número de autos vendidos, si es mayor que 15, entonces tienes tus 100 soles de bono. En consecuencia, ahora ya puedo calcular cuándo es su sueldo en bruto. Bien, recuerden que el sueldo neto será cuando ya calculemos, en este caso, lo que se le va a descontar. Así que su sueldo en bruto, voy a poner SB, a ver qué me han indicado por ahí. Bueno, me pareció que me han mandado un mensaje. Ya, su sueldo, sueldo básico es igual, ¿no? Tengo que poner otro valor. Le voy a poner sueldo bruto. Va a ser igual al sueldo básico más bono 1 más bono 2. Ya tengo mi sueldo bruto. Ahora que necesito saber cuánto se le va a descontar por concepto de seguro de jubilación. Me dicen que es el 13%. Bien, entonces en este caso ese 13% debe afectar a todo, es decir, al sueldo bruto que he calculado. Bien, entonces voy a indicarle otra variable que va a ser, lo voy a poner la variable ONP. El valor de ONP va a ser el sueldo bruto multiplicado, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo? Para que me dé ese 13% que estoy buscando. ¿Estaré bien así? ¿Qué dicen? Está bien poner así que el descuento por ONP va a ser el sueldo bruto por el 13%, así como está. No. ¿Cómo sería entonces? 0.13. Exacto, 0.13, ¿verdad? O 13%. ¿No? Sería así igual. Pero directamente, como ya sabemos, 0.13. Entonces ya tenemos el sueldo bruto, lo que me van a descontar por concepto de ONP, y ahora ya puedo calcular cuánto se le va a pagar. Bien, entonces aquí voy a crear la variable S neto, sueldo neto. Su sueldo neto va a ser el sueldo bruto menos
lo que le van a descontar por concepto de ONP. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna sugerencia respecto a lo que hemos generado? Ojo, que estamos asumiendo por el momento que el usuario va a ingresar datos válidos. Porque ¿qué pasa si el usuario, por ejemplo, en sueldo bruto me ingresa, no sé, un dato negativo? O número de autos me ingresa, no sé, pues 5 millones. O sea, estamos asumiendo que el usuario va a ingresar datos que están dentro de lo que estima un dato válido. Bien, lo único que sí podemos hacer nosotros es definir qué tipo de dato va a ingresar. Por eso vamos ahora a definir las variables. Vamos a indicarle que sueldo bruto es real, ¿cierto? Otro dato que sea real. ¿Mm? ¿Qué dicen? Otro dato que sea real aparte del sueldo bruto. ¿El número de autos? ¿Número de autos? No, tú dices número de autos, no vas a Como decir, entero. pues, dígame. Como entero. Ah, sí, sí, correcto. Dice, creo que no dejé que termine de mencionar. En efecto, entonces, n autos como entero, ¿correcto? Listo. Entonces, sueldo básico, listo, es real. Bono 1 es dinero, ¿cierto? Así que, como real. Aunque yo lo puedo considerar como entero, considerando que me dicen que va a ser 50 soles directamente. Pero vamos a acostumbrarnos que simplemente sea real por el hecho que se trata de dinero. Bien. Número de autos, bono 2, otro real es dinero. A ver, Sueldo bruto. exactamente, sueldo bruto. ¿Qué más? SB, sueldo básico, bono 1, bono 2. ONP, ¿qué será? Carácter real, entero. Sueldo bruto, ¿qué es? Real, ¿cierto? Y si a un número real le multiplicas con otro número real, ¿qué tenemos? Real. Otro real, ONP. Y por último, sueldo neto. Listo. Como real. Ya está. Ahí tenemos nuestra solución. Y vuelvo a repetir y hago hincapié. Esto solo sucede si asumimos que el usuario no va a ingresar datos no válidos. Bien, porque si queremos ser más explícitos indicándole que el usuario se ingresa datos que no estén dentro de lo contemplado, como son por ejemplo los números negativos, podríamos acondicionarlo, ¿no? ¿Y cómo sería eso así de manera sencilla? Entonces, primero preguntando, para mí, ¿qué son datos válidos en sueldo bruto? Bueno, para mí son datos válidos que el sueldo bruto sea mayor o igual que cero, o sea, un número positivo. Bien, y además que el número de autos también tiene que ser un número positivo, mayor o igual que cero. Ambos deben cumplir, tanto el sueldo básico mayor o igual que cero y número de autos mayor o igual que cero, o sea, positivos, nada más. Dígame. ¿Qué se va a imprimir en este ejercicio En como este caso, final? como el enunciado no me dice nada al respecto, asumo que es el sueldo neto. Ahora, cuando no te dan detalles de qué quieres imprimir, tú puedes considerar qué valores son importantes imprimir. Por ejemplo, el descuento y el sueldo neto. Ay, Bien, pero como no me dicen, lo he dejado para el último todavía. Bien, pero en efecto, yo no lo voy a poner. Escribir ONP, voy a poner aquí, descuento ONP, y le voy a añadir la variable ONP que contiene eso que le van a descontar. Y le voy a añadir también el sueldo neto. Sueldo neto. Y eso está guardado en la variable
ese neto. Ya está. Tengo mi dato de salida. Bien, ahora les indicaba, yo puedo poner todo esto que he generado, solo es posible si los datos que has ingresado son válidos. De esta manera, entonces yo puedo ponerle todo esto, ponerle aquí dentro. ¿Ven? Condición para validar, inicia aquí. Condición para validar, finaliza acá. ¿Ven? Es lo único que he hecho. Y recuerden que tengo un si no, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si el usuario ingresa datos no válidos? O sea, números negativos quizás. Puedo ponerle, bueno, si no has ingresado datos válidos, te voy a mandar un mensajito. Voy a ponerle datos no válidos. Si esas dos condiciones se cumplen, es decir, los dos números son positivos, o cero incluso, entonces operamos. Pero si alguno no cumple, entonces mensajito, mensajito. ¿Qué les parece? ¿Les confundió lo que hice para validar los datos? ¿Está bien? ¿O les parece que no debería incluirlo? Ah, ya, correcto. Gracias por ahí. Está bien, ¿no? Listo. Entonces, siendo ello, habiendo ya considerado esa circunstancia, entonces ahora vamos a pasar a resolver el siguiente enunciado. ¿Bien? Ese proceso lo voy a nombrar como, no sé si tengo otros sueldos netos, voy a ponerle sueldo neto 02. Listo. Entonces, paso al siguiente ejercicio. Tenemos aquí, determinar el total a pagar por el consumo de luz. Utilizar la siguiente tabla. Tipo de zona, cargo fijo, hasta 100 watts, un costo por cada kilowatts, acá dice, y el excedente a este valor. ¿Qué se puede deducir de esto? Bueno, que en este caso, sin importar si consumes o no, se te va a dar un monto que debes pagar. Ese monto, no sé si alguna vez han visto ustedes su recibo de pago de luz o agua, te dan un cargo fijo, ¿cierto? Que es por concepto, no sé, de mantenimiento o para mantener, digamos, iluminadas zonas rurales, algo así, ¿no? Pero te dan un monto fijo, un cargo fijo que no depende que tú consumas o no. O sea, esto es, de repente en todo el mes has consumido de repente una taza de agua nada más. O sea, no llegas ni a... Ah, perdón, estamos en luz. Puede que en todo el mes, solo un día de repente has visto media hora, digamos, de usado la radio. O sea, solo deberían cobrarte supuestamente uno, no sé, pues 40 céntimos, nada más. Pero igual te van a cobrar este monto 50 soles o 25, dependiendo de la zona. Porque son cargos fijos, no dependen del consumo. Es un primer dato. Segundo, dependiendo de la zona en la que te encuentres, se encuentre situado tu vivienda, ya sea comercial o residencial, el costo por cada kilowatts consumido no es único, sino que hasta 100 kilowatts, 75 céntimos por cada uno. Y los que se pasen van a estar a 90. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este caso, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, 101 kilowatts consumido? Entonces, y sucede de repente que yo pertenezco a zona residencial, según yo, residencial. ¿Bien? Entonces, si es verdad, entonces yo me encuentro aquí, ¿cierto? En el segundo bloque o fila. Bien, en consecuencia, mi cargo fijo será 25 soles. Dice hasta 100. O sea, los primeros 100 kilowatts
me van a costar 35 céntimos. Yo tengo 101. Eso quiere decir que este dato lo debo separar en 100 kilowatts, que esto lo voy a multiplicar por 0.35, ¿cierto? Los primeros 100 kilowatts, ¿verdad? Y además se le voy a adherir ese 1 kilowatt que se está pasando. Y ese 1 kilowatts lo voy a multiplicar por 0.6. O sea, 60 céntimos por cada uno. Si tuviera 138 kilowatts, entonces sería 100 kilowatts a 35 céntimos. Y el excedente, que serían 38 a 60 céntimos. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entiende lo que se trata de hacer? Sí, profesor. Listo. Referido a obtener un dato y lo que excede, ya hemos practicado en anteriores sesiones, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a ensayar un poquito más. Por ejemplo, y por cierto, ¿y qué sucedería, por ejemplo, si yo consumí 80 kilowatts? Entonces, recuerden que este 35 céntimos que me cobran a mí es hasta 100 kilowatts, o sea, por cada uno. Por cada uno de los kilowatts que estén dentro de los primeros 100, me cobran 35. Entonces, estos 80 kilowatts me van a cobrar a 35 céntimos. Y el excedente, ¿cuánto es el excedente? ¿Hay excedente o no hay excedente para empezar? No. No. 0 kilowatts a 0.6. ¿No? O simplemente 0. Ya está. Y así puedo resolverlo. Bien, entonces, teniendo esos ejemplos, vamos a resolverlo. Bien, voy a ponerle como nombre proyecto. Luz del Sur. Lo considerando que estamos aquí por Lima, pues, ¿no? Los que de repente vienen por otra zona usarán otro tipo de proveedor de energía eléctrica, ¿cierto? Bueno, entonces, Luz del Sur. Ahora, ¿qué datos necesito yo para este algoritmo? ¿Qué datos son variantes? No son únicos. Uno, el tipo de zona. Es variante, no hay un solo dato. Comercial y residencial. No sé qué tipo de zona estará el que va a usar el algoritmo, o el programa, perdón. Así que es un primer dato que debo pedir. Empezamos por ahí. Escribir qué zona, en qué zona vive. Bien, entonces yo lo puedo poner aquí alternativas para marcar 1, 2 también. Puedo hacer eso. Es decir, le voy a poner aquí escribir. Le pongo en 2 líneas para no amontonarlo. Porque si lo pongo en una sola línea, va a ser muy extenso. O sea, ponerle aquí, digamos, 1, comercial, 2, residencial. Entonces, como es muy extenso el comentario, solo ponerlo en otra línea. Pero eso no va a hacer que el resultado sea diferente. ¿Sí? Yo puedo ponerlo así o lo puedo poner en otra línea. ¿Te tiene que decir algo si tienes tu profesor y te debe evaluar? ¿Te tiene que decir por qué has hecho eso? No. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo quieres tú que se visualice tu programa? Es criterio personal. ¿Bien? Y si el profesor quiere, no, tiene que estar en otra línea, tuvo que habértelo dicho anticipadamente. Bien, porque si es un dato que no te he especificado, eres libre de poder ejercer tu opción a discernir.
cómo te parece que esté mejor o cómo te parece que no. Bien, entonces, ¿en qué zona vive? Acá le pongo, puedo poner incluso aquí, seleccione según la lista. Bien, ya está. Tenemos 1 comercial, 2 residencial. Y ahora vamos a capturar ese dato. Vamos a ponerle zona. Variable zona. ¿Qué otro dato necesitamos? ¿El cargo fijo es un dato que necesitamos pedir? No, porque ya está ahí. Exacto, porque yo al tener la zona ya puedo saber cuál es el cargo fijo. Entonces, si yo te digo, a ver, te tapo esto. Pero ojo, el enunciado sabe que 50 es en la primera fila, 25 en la segunda fila. Entonces, si tú no lo ves, yo te puedo decir, bueno, dime, evalúa cuánto será su cargo fijo de una persona que vive en zona residencial. ¿Qué me indicarías tú? 25, ¿verdad? Porque es un dato que ya se está fijando, que solo depende de la zona, el cual es un dato que ya hemos pedido. Siguiente. El cuánto se le va a cobrar por cada kilowatts, ¿es un dato que debemos pedir o no? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están seguros? Sí, sí. No, en este caso. ¿Por qué? Porque si yo sé que es una comercial, ya puedo saber que le corresponde por los primeros 100 kilowatts a 75, porque está dentro del enunciado. Entonces, este dato, por ejemplo, como es parte del enunciado, puede decir, si es zona comercial y el monto que ha consumido está entre los primeros 100, le corresponde a 75. ¿Me entiendes? Entonces, aquí viene otra condición. ¿Cuánto ha consumido? Eso sí no lo puedo saber. Porque pudo haber consumido 80, 90, 100, 200, 300, quizás 0, no consumió nada, desconectó todo. Bien, es un dato que no lo sé. Pues necesito saber cuánto ha consumido. Así que le voy a mandar un mensaje. Le voy a indicar cuánto ha consumido. Le voy a poner entre paréntesis en kilowatts. Y lo voy a capturar ese dato en la variable consumo, ¿no? O simplemente le puedo poner la variable kilowatts. Kilowatts. No, creo que con doble T si me equivoco, pero lo puedo poner simplemente con kW, ¿no? Justamente lo que representa su unidad. Esa va a ser mi variable, kW. Ya está, entonces el número de kilowatts ya lo tengo. ¿De qué zona corresponde? Ya lo tengo. Y el número de kilowatts es el que me va a indicar si estará dentro de esta columna o de repente en ambas. Porque cuando hay excedente, entonces lo que se le cobra es parte de los primeros 100 y parte del excedente. Bien, ahora sí. Voy a preguntar primero si zona es igual. Recuerden que solo pueden usar uno o dos. Yo podría usar según, como hace rato lo indicamos. Pero como son solo dos opciones, en realidad no me parece, no le encuentro sentido que si tengo solo dos opciones, usar según, sino que solo usar sí. Si zona es igual a 1,
entonces, si son es igual a 1, entonces ¿qué quiere decir? Que estamos en esta primera fila. Y en esta primera fila, lo primero que se calcula es cargo fijo. ¿Cierto? ¿El cargo fijo cuánto es? Si su zona es 1, es decir, comercial, ¿cuánto es su cargo fijo? 50. 50. Listo. Y ahora, ¿a cuánto se le va a cobrar? ¿A 75 o a 0,90? ¿Qué hicimos acá nosotros para calcular cuánto se le va a cobrar? Va a depender de cuánto ha consumido. ¿Cierto? Así que aquí tenemos que preguntar si, aquí está la variable que contiene lo que ha consumido en kilowatts, y debo preguntar, ¿qué debo preguntar en este caso? Si se excede, porque si se excede, tendré un valor que forma parte del excedente y otro valor que corresponde a los primeros 100. Pero si no se excede, entonces solo tendré el primer tipo o el primer costo, que sería la primera columna. Y el excedente quedaría en 0. Hace un momento estábamos viendo eso, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, si tengo 105, yo puedo preguntar, a ver, ¿se excede? Ah, ya, como si se excede, entonces los primeros 100 a 35 céntimos, asumiendo que esté en la segunda fila, bueno, si estuviera en la primera fila, como sería si ingreso para comercial, sería aquí los primeros 100, ¿a cuánto? A 75. Y los 5 que se están pasando sería a 90 céntimos. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasaría si él consume, por ejemplo, 98 kilowatts? Pregunto, ¿se ha excedido? No. Como no se ha excedido, entonces no tiene cobro por excedente. Solo por los primeros 100, en los cuales le pondría yo que esos primeros 98 kilowatts le voy a cobrar a 75. Nada más, ya no habría excedente. Bien, eso sería para la primera fila. Para la segunda fila son otros valores. Y lo mismo que hemos estado evaluando en este momento, lo vamos a pasar aquí. Voy a indicarle, si lo que ha consumido es mayor que 100, es decir, hay más de 100 kilowatts consumidos, si es así, entonces voy a separar, ojo, si se excede, quiere decir que tengo 100, a ver, digamos acá, miren, este es, si yo tengo más de 100 kilowatts consumidos, quiere decir que tengo unos primeros 100 kilowatts a un valor y los demás a otro valor, asumiendo que estamos en el primer caso. Bien, entonces es lo que estamos evaluando, ¿cierto? Si la zona es 1, es decir, comercial, estamos haciendo todos estos cálculos. Entonces, si se excede, entonces tendré los primeros 100 multiplicado por 75. Como hicimos aquí, los primeros 100 a 75. Bien, entonces pondría aquí voy a poner aquí pago. El pago va a ser los primeros 100 a 75 ¿más qué? Más el excedente, ¿cierto? Esos 5 que se están pasando los primeros 100, ¿a cuánto? A 90. ¿Y cómo calculo esos 5? En este caso, recuerdo, yo no puedo ponerle 5 de frente, no, porque eso es en el caso de que él consuma 105, pero podría ser 120, podría ser 175, podría ser 350 o 305. Lo único que sé es que como te has pasado de los primeros 100, estoy seguro que tienes unos primeros 100 kilowatts a 75. Y lo demás, que en este caso sería 205,
sería a 90. ¿Me entienden ahí? Sí. ¿Y este monto de dónde sale? De restar lo que has consumido menos los primeros 100. Exacto, exacto, ¿no? Entonces aquí le pongo, lo que has consumido, ¿dónde está? Aquí, lo que tú has ingresado, ¿verdad? Ahí está. Y le resto los primeros 100. Y eso lo multiplico por 0.9. exacto, ¿no? 0.9, ¿no? O 90 céntimos, ¿cierto? Y eso es lo que vas a pagar tú. Pero ¿qué sucede si no te excediste? O sea, no tienes más de 100 kilowatts. Por ejemplo, puedes tener solo 100 o haber consumido 20 kilowatts o 35. ¿Qué sucede en este caso? Ah, no tienes excedente. No tienes excedente. Simplemente esos primeros 35 los debo multiplicar por cuánto estoy cobrando por cada kilowatts de lo que has consumido. Nada más. Entonces yo acá le indico, si no te excediste, no te has pasado, quiere decir que no tienes excedente. Y como no tienes excedente, entonces eso que tú has consumido, que no sé si será 100, 90, 98, 50, 40, no lo sé, simplemente lo multiplico por 0.75, nada más. Eso es lo que se te va a cobrar por esa cantidad de kilowatts que has consumido que no supera 100. Y ese va a ser tu pago. Nada más. Les pregunto, ¿eso se entendió? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Recuerden que estamos dentro de la opción de zona 1. Ah, y por último, ¿qué faltaría? Recuerda que el cargo fijo es algo que se le tiene que adherir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Entonces, puedo hacerlo después, ¿bien? O lo puedo hacer, por ejemplo, si puedo borrarlo todo, y como estoy dentro de zona 1, es decir, zona comercial, ¿no? Porque aquí arriba puse, ¿no? 1, comercial. 2, residencial. Les puedo indicarle aquí de frente. Después que calcule estos pagos, puedo indicarle el pago va a ser igual a lo que valía antes, más 50, de frente, más 50. Porque sé que si zona es igual a 1, estoy seguro que su pago fijo, cargo fijo, es 50 soles. Esos 50 pude haberlo puesto todo aquí también, en el pago, más 50. Y lo tendría que haber puesto también aquí, más 50. Y esto ya no iría aquí. Pero lo voy a hacer por separado. Bien, voy a poner, primero calculo el pago por tu consumo y luego a ese pago por tu consumo que ya calculé, le voy a agregar 50 soles. ¿Por qué 50? Porque es tu cargo fijo, porque estás en la zona 1. ¿Listo? Ahora, el caso contrario de este. ¿Cuál es el caso contrario? Bueno, si no estás en zona comercial, ¿qué me queda? ¿De qué zona proviene si no es comercial? Residencial. Residencial. Entonces, como solo me queda ese caso que sería el 2, ¿no? De residencial, entonces, lo mismo, prácticamente lo mismo. Bien, lo mismo. Solo que en este caso también evalúo si hay un excedente. Acá lo voy a poner un comentario, ¿eh? Zona residencial. Si lo que has consumido se excede a 100, entonces tu pago va a ser así. Los primeros 100 a 75, no. Si es residencial, ¿a cuánto se le cobra en los primeros 100? 35 35. céntimos. Exacto, ¿no? Y lo que se excede, 60. 60. Y si no te excediste,
O sea, has consumido de repente 100, 90, 80, 70. Entonces solamente estás aquí, ¿verdad? Hasta los primeros 100. Y eso quiere decir que lo que tú has consumido se multiplica por 35. Nada más. ¿Se entiende por qué simplemente lo copié y pegué, no? Porque en realidad solo tiene que cambiar el monto que pagas, ya sea por los primeros 100 y el excedente, o por lo que has consumido en caso no hubiese excedente. ¿Sí? ¿Y el cargo fijo, profesor? Exactamente, faltaría eso, ¿no? Que ahora el pago se le agrega ¿cuánto? 25 25 céntimos o soles. soles. Soles, ¿correcto? Entonces, ya estaría. Ya tengo aquí, pedí mi zona, pide cantidad de consumo, evalúa si es 1, si no es 1 quiere decir que es 2, y si es 2 quiere decir que es una residencial, y si es zona residencial se generan ciertos cálculos. Pero si era zona 1, voy a poner como comentario, zona comercial. Ya está. Ah, no lo he guardado, me he olvidado. Acostúmbrense siempre a estar guardando los cambios que hacen, ¿ya? A cada rato, si es posible, cada minuto. Acabas un proceso, deliberadamente con tus manos deberías ya pulsar Control G o Control S, dependiendo del programa que estés usando. En este caso en PCIN es Control S. ¿Bien? Entonces, vamos a comprobar. ¿Bien? Zona comercial, vamos a ponerle que sí, el 1, comercial. ¿Cuánto ha consumido? Un monto exacto, vamos a ponerle 100. Profesor, pero falta imprimir, creo. Sí, tienes razón, me he emocionado. Escribir, voy a ponerle, ¿qué es lo que debo imprimir yo? ¿El pago total? Exactamente, ¿qué variable sería? Pago. Pago, exactamente, ¿no? Emocionado, vamos a ver. Ejecutamos. Ahora sí. Zona comercial 1. ¿Cuánto ha consumido? 100 kilowatts. Va a pagar 125. ¿Será correcto o no será correcto? Veamos. Calculamos. Son 100 que has consumido. ¿Te pasas de los primeros 100? No, no me he pasado. ¿En qué zona me encuentro yo? ¿En comercial o residencial? Comercial. Comercial. Estoy aquí, ¿verdad? Aquí estoy. Zona comercial. Cargo fijo, 50 soles. Ya, 50 soles se me adhieren. ¿Cuánto he consumido? 100 kilowatts. ¿Tengo excedente o no? No. No tengo. Estoy aquí nomás, ¿cierto? Entonces, esos 100 se multiplican por 75 céntimos. 75 céntimos multiplicado por 100 nos daría en este caso, ¿cuánto? 75. Exactamente, el punto flotante avanza 2 unidades, ¿cierto? Serían 75 soles. 75 más mi cargo fijo que es 50, ¿cuánto es? 125. 125, correcto. Y igual que en el ejercicio anterior, estoy asumiendo que el usuario no me va a ingresar datos distintos. No me va a ingresar, por ejemplo, en zona, no va a decir que me ingrese 8, 7, 6, ¿no? Sabiendo que solo hay 1 y 2. Entonces, podemos validarlos igual que hicimos en el anterior ejercicio. ¿Desean que lo valide o no lo valido? ¿O así está bien? ¿Qué dicen? ¿Está bien así? ¿Sí, no? Ya digamos que es tarea para ustedes, ¿no? Igual los archivos igual lo voy a compartir por el WhatsApp, no se preocupen. Siguiente. Bien. Un ejercicio un poco extenso. Que dice, una empresa de telecomunicaciones canadiense ofrece servicios de callback a un precio atractivo.
Digamos que esto es todo lo que pinto de color, ¿qué lo pone? Color blanco, ¿eh? Luego lo voy a... Es lo que está redundante. El costo de las llamadas telefónicas depende tanto del lugar, o sea, me imagino que la zona geográfica, del lugar de origen de la llamada como de la zona geográfica. ¿Cómo? Del lugar de origen de la llamada como de la zona geográfica en la que se encuentra el país destino. En la siguiente tabla se presenta el costo por 60 segundos. El país destino. Va a depender del país destino. Es decir, por ejemplo, si yo le quiero llamar a alguien que está en Estados Unidos, imagino que el precio por minuto es 0.13, pero es de quien está, a quién le estoy llamando. O sea, a quién se le está, a quién estoy llamando y dónde se encuentra esa persona. O bueno, el aparato, ¿no? El dispositivo que está usando de destino. Dice, en la siguiente tabla se presenta el costo por 60 segundos, o sea, un minuto. Y me hablan en segundos, ¿ah? Eso quiere decir que voy a tener que usar ahí reales. ¿No? Voy a tener que calcular los minutos que corresponden. Por ejemplo, por lo que puedo leer, puedo indicar que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pido en segundos y él me dice que ha consumido 25 segundos? ¿Cuánto se le va a cobrar? Por un minuto entero, ¿cierto? ¿Sí? Si alguien habla 25 segundos, se le cobra el minuto entero. Entonces, si alguien, por ejemplo, tiene 383 segundos que ha hablado, ¿cuánto se le va a cobrar? Primero tengo que convertirlo esto a minutos. Aquí, por ejemplo, yo tengo, lo puedo separar en 360 más 23. ¿Por qué? Porque estos 360 es lo mismo que decir 6 minutos y 23 segundos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, estos minutos ya sabemos que se multiplica por cuánto se le va a cobrar por minuto. Y esto excedente, si es que lo hay, porque si tú determinas que es cero, entonces queda ahí todo. Pero si no es cero este excedente, quiere decir que se le tiene que sumar otro más. Por ejemplo, en este caso 23 segundos, quiere decir que para mí va a ser 6 más 1. O sea, este excedente, como no es cero, le tiene que sumar un minuto más. Eso me daría 7 minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir la cantidad de segundos de la llamada. Esa cantidad de segundos de la llamada, primero obtener los minutos enteros y también el excedente. El excedente tenemos que evaluar si es cero. Si no es cero, aumentas 1 a los minutos. Si es cero, no se aumenta nada. ¿Me entiende más o menos cuál es la deducción, verdad? Sí. Listo, dice, realiza un programa que le permita calcular e imprimir el costo total de una llamada telefónica considerando tanto la zona como la duración de la llamada. Así que a resolver se ha dicho. Aquí, como pueden notar, no tengo intervalos, ¿bien? Sino que son montos exactos. Precio por minuto depende de una zona determinada. Nada más. Así que yo puedo indicarle Estados Unidos, ponerle un código. Acá están los códigos, ¿no? 1, 2, 3 hasta el 20. Ese es su código. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 20. Ese es su código. Yo le puedo indicar, si marca 5, quiere decir que es América del Sur. Si es 7 México, es México, perdón. Si ingresas 10, quiere decir que es Asia. Bien, y ese va a ser mi código para al lugar donde tú estás llamando. Así que eso es lo que voy a hacer. Bien, voy a hacer un pequeño listado. No lo voy a poner en una sola línea porque sería un poco, digamos, no adecuado poner en una lista, una línea todos los códigos, sino por filas. Voy a ponerle aquí un mensaje que indique elija el lugar de destino.
o elija el destino de la llamada, ¿no? Porque el otro parecía como que se iba a ir de viaje, ¿no? En lugar de destino. Ya, entonces, elija destino de la llamada. Y le voy a mandar uno por uno. Escribir. Bueno, si lo puedo copiar esto. Vamos a ver si lo puedo copiar directo para no estar escribiendo todo. No, no lo puedo escribir. Ya listo. Entonces lo voy a poner simplemente 1, Estados Unidos. Escribir 2, Canadá. Escribir 3, América del Sur. Escribir 4, es América Central. América Central. Escribir 5. Aquí diciendo es 1, 2, América del Sur y no me corrigen. 5, América del Sur. 6, América Central. México es 7. México. Y luego tengo Europa, que es 9. Europa. Escribir 10, Asia. Escribir 15, África. Escribir 20, Oceanía. Listo. Entonces, cuando yo ejecute, ahora tengo que guardar una vez, hasta que se me pierda el avance. Lo voy a tener así. Y va a salir la opción para yo marcar cuál de ellos es. Bien. Listo. Entonces, ahora voy a poner leer destino. Nada más, ¿cuál es mi destino? De la llamada, claro. ¿No? Y acá voy a poner un según, porque tengo opciones específicas, no tengo intervalos, ¿no? Y como son muchas opciones, ponerle sí a cada uno va a ser un poco tedioso. Mejor pongo según destino hacer. Entonces, voy a ponerle 1. Si es 1, Estados Unidos, 0.13. Voy a crear la variable costo, que va a ser igual a 0.13. Y lo voy a, para no demorar mucho, si es Canadá, 0.11. Si es 5, ¿no? Si es 5, sería América del Sur, que sería 0.22. Luego tengo 6, es 0.19. Luego tengo 7 para México, es 0.17. Luego tengo 9, es Europa, a 0.17 también. Luego tengo 10, Asia, que es 0.20 o 0.2, lo mismo. Luego tengo 15, me dicen si no me falta alguno, por favor me dicen. Si me olvido uno, me indican por favor. 15 es África, que es 0.39. Y tenemos código 20, que es Oceanía, a 0.28. Ya está. Con esto ya tengo todo lo que indica la lista de opciones para que sepa el que está haciendo la llamada, el código. Y con este según puede determinar que según el código que ha ingresado,
de destino de la llamada tendrá un costo por minuto distinto. Bien, solo de esta manera. Por ejemplo, miren, solo voy a escribir costo. A ver qué es lo que ha elegido el usuario. Veamos. Vamos a ver, si el usuario ingresa a América del Central sería 6, ¿verdad? ¿Cuánto debería salirme? 0.19, ¿verdad? Ahí está, 0.19. ¿Ya ven? Ahí está. Reiniciar. Canadá, código 2. 0.11 por minuto. ¿Dónde está Canadá? Ahí está, 0.11. Por último, código 20. Ah, Oceanía, ¿no? 0.28. Ya está. Entonces, si no me equivoco, ya está el tema de la codificación. Ahora solo falta extraer cuántos minutos has llamado. Y recuerden que yo voy a pedir en segundos. El enunciado bien claro me habla de segundos. ¿Sí? No me habla de minutos. Si fuera minutos sería fácil, directo nada más. El monto que me ingrese en minutos lo multiplico por el precio por minuto que he calculado y eso sería todo. Pero como no me dan por minutos, sino por segundos, entonces voy a pedir eso. Voy a poner aquí arriba, escribir cantidad de segundos. Voy a poner aquí duración de la llamada. Lo pondré en paréntesis en segundos, ¿no? Porque no hace que me ingrese solo los minutos, en segundos. Y lo voy a capturar en la variable segundos. Ya existe eso. Miren cómo me resalta en azul, quiere decir que ya existe. Entonces le voy a poner simplemente sec, nada más. Recuerden, si le pinta azul y se engrosa, quiere decir que es un término reservado. No lo podemos usar. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la variable de segundo que guarda cuánto dura la llamada. Y yo ¿qué le dije hace rato? Que tengo que separar cuántos son minutos enteros y el excedente, si es diferente de 0, se le suma un minuto, ¿cierto? Entonces, yo tengo sec. ¿Cómo sé que esa cantidad de segundos lo convierto a minutos? Le voy a poner un ejemplo. Segundo, vamos a ponerle 62. 62, ¿cuántos minutos hay? En 62 segundos, ¿cuántos minutos hay? 1 minuto, 2 segundos. Exactamente, 1 minuto más 2 segundos. Y como este segundo es mayor que 0, o sea, no es 0, quiere decir que hay un sobrante, ese sobrante hace que se incremente en 1 el minuto, ¿cierto? Debería ser 2 minutos. Así te cobran, ¿cierto? Así es, cuando vas a una cabina de telefónica, así te pasas un segundo, ya considera el siguiente minuto. O sea, te cobran por 2 minutos, ¿no? Entonces, eso vamos a considerar. Entonces, voy a calcular primero la parte entera o de la conversión. ¿Y cómo hago eso? Para segundos convertir a minutos, ¿qué hago? Lo divido entre 60, ¿cierto? Pero no puedo ponerle, por ejemplo, sec entre 60, así directamente. No. ¿Qué debo hacer? Debo ponerlo dentro de trunc. ¿Por qué? Porque el trunc va a coger la parte entera, nada más. Y eso va a ser minutos. Minuto va a ser la parte entera de dividir la cantidad de segundos entre 60. O sea, 62 entre 60 va a salir 1 y algo, con decimales. Pero solo la parte entera es lo que se va a considerar trunc. Bien, ahora yo quiero los segundos sobrantes. Voy a poner aquí S, segundos sobrantes, ¿no? O segundos S sec 02, segundo 02, ¿ya? Lo que está sobrando. Sec 02, ¿qué vendría a ser? Lo que sobra.
¿Y cómo sé yo lo que sobra? Puedo ponerle de dos maneras. Puedo indicarle que lo que se convirtió a minutos, restarle a lo que tenía originalmente, o puedo hacer que 62 se divida, pero no 62, sino la variable sec, que es la que contiene la cantidad de segundos, dividirlo pero con mod. ¿No? ¿Recuerdan mod? Sí, Sí, sí. ¿no? Que de una división te da el residuo, el resto. Entonces, listo. Entonces, te va a dar eso que tú estás queriendo como sobrante de segundos. Y ya está. Entonces, ahora yo debo evaluar, ¿cierto? Debo decir, sí, yo quiero saber si estos segundos es cero. Debo indicarle si es cero. Si es cero, no pasa nada. Pero si no es cero, ¿qué pasa? Le aumento una unidad a minutos. ¿Bien? Entonces yo pregunto, si sec02, bueno, incluso creo que lo puedo hacer así, ¿eh? Puedo poner así directamente. Si lo que has ingresado de cantidad de segundos de manera inicial, al dividirlo con 60 con mod, que me dé el resto, voy a preguntarte si eso es diferente que 0. Eso es diferente, no es igual. ¿Eh? ¿Ven ese palito que está cruzándolos? ¿Sí, no? ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Diferente que 0. Si es diferente que 0, quiere decir que hay segundos. Bien, o le puedo poner también, como sé que va a ser un número positivo, le puedo poner mayor que 0 también. Que sería lo idóneo, ¿no? Porque sé que siempre va a ser en positivo. Bien, que si le ponen igual a 0, igual va a funcionar. ¿Eh? Si le pongo diferente que 0, perdón, también va a funcionar. Si no, lo pueden dejar así. Si la cantidad del resto de segundos, que para este ejemplo sería esos dos, es mayor que 0, quiere decir que hay segundos sobrantes. Y si hay segundos sobrantes, entonces minuto le voy a agregar 1. Lo que tenías antes más 1, esa va a ser la cantidad de minutos. Ahora sí, ya sé cuántos minutos redondeados ha consumido. ¿Qué dicen? Ya lo tengo, ¿cierto? Ya sé cuántos minutos ha consumido, ¿verdad? Sí. Chicos, miren, nos hemos pasado la hora, pero si tienen tiempo, quisiera acabar el último ejercicio. Bien, espero que si tienen tiempo. Si no, no hay problema. Igual todo queda grabado. Bien, entonces tenemos un incremento que solo se da cuando la cantidad de segundos sobrantes es mayor que 0. ¿Qué pasa si yo consumí exactamente 120 segundos? Eso es equivalente. Yo al ojo puedo decir, son 2 minutos y 0 segundos. Como es 0 segundos, ¿por qué me van a sumar un minuto? No, ¿sí o no? No me tienen que sumar más minutos, sino que eso termina como 2 minutos. ¿Y qué sucede aquí? Eso que le he indicado. Primero la parte de convertir de segundos a minutos la parte entera. O sea, 120, que sería sec, entre 60 me da 2. Ya, 2 minutos. El sobrante ya sabemos que es 0, ¿cierto? Y se evalúa de esta manera. Al dividir 120 entre 60 me da residuo 0. Entonces, esto me da como residuo 0. Pregunto, ¿el 0 es mayor que 0? No. Como no cumple, entonces el aumento de un minuto no se da. Eso quiere decir que los 2 minutos iniciales se quedan así como están. ¿Ven? ¿Qué les parece? ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo lo hice? Sí, profesor. Sí, gracias. Entonces, ya tengo el costo por minuto, que ya hace un momento lo comprobamos, y ya tengo la cantidad de minutos redondeado. Bien, entonces, ahora tengo que calcular cuánto va a ser, ahora ya sé cuánto va a ser el costo real. El costo, perdón, ¿cómo es que me piden a mí? El costo total, lo voy a poner aquí otra variable. Costo total va a ser igual al costo
que yo lo consideré esta variable como el que determina cuánto me cuesta por minuto, ¿cierto? Por cuántos minutos redondeados has llamado. Ya está. Costo por minuto, cuántos minutos redondeados has llamado. Y al final indicaría como respuesta, calcular y imprimir el costo total ya. Costo de la llamada, doble punto, y le voy a poner costo total. Ya está. Ahora vamos a calcular, vamos a hacer un ejemplo. Ejecutamos. Vamos a suponer, vamos a ver la tabla aquí. Ya está. Digamos que llama a ver de Asia, porque como es 20 céntimos se puede calcular rápidamente. Asia es código 10. Ingreso 10. Ahí está, yo soy de Asia. Quiere decir que por minuto me va a cobrar 20 céntimos. Duración de la llamada. Ya vamos a ponerle 120. O sea, 2 minutos, ¿cierto? ¿Sí? 120 segundos son 2 minutos. O sea que 2 minutos a 20 céntimos, ¿cuánto deberían cobrarme? ¿2 minutos a 20 céntimos? 40 céntimos. Exactamente, ¿no? Pues ahí me están escribiendo y también responden por voz, correcto. Ahí está, costo de la llamada 0.4. Me falta el símbolo de soles, ¿no? Pero eso también. Ahora vamos a suponer que llamo igualmente a Oceanía, pero llamo 100, me pasé, pensé que iba a calcular exactamente 120 segundos para que no me recargue otro minuto, pero en lo que cuelgo se me pasó un segundo. No sé si a ustedes les ha pasado una vez, me acuerdo hace tiempo, cuando era más joven, me acuerdo que me pasó lo mismo. Fui a una cabina para llamadas y calculé que en 57 segundos, 58 segundos, iba a colgar y no sé por qué, pero llegó a 58 segundos y dije, lo cuelgo y ya, pues me quedan 2 segundos, ¿no? Pero no se detuvo en 1 minuto con 2 segundos, creo, no sé por qué. Cerré y demoró 2, 3 segundos en detenerse el contador. No sé si es un tema de que viveza de quienes son los dueños o será un error del software, no sé. Hay que pensar bien. ¿Bien? Entonces, aquí me dice que tengo 60 céntimos que pagar. ¿Por qué? Porque el código del lugar donde estás llamando es 10, que es Asia. En Asia, ¿cuánto te cobran? 20 céntimos por minuto. 121 segundos tiene 3 minutos redondeando a favor del comerciante o dueño de la cabina telefónica. ¿Bien? Ojo, aquí no se aplica redondeo a favor de menos, si es hasta 5, se aumenta a 1, si es menor que 5 no se aumenta, eso no. Ojo, eso no existe en el tema del tiempo comercial. ¿Bien? Entonces, si tú llamas 20 segundos, pero claro, 20 segundos, no quiere decir que porque no has llegado a 30 segundos, quiere decir que no te van a redondear el minuto, no. Igual te van a cobrar el minuto entero. ¿Bien? Entonces, así es, solo se redondea a favor del comerciante. Solo como para tener un poco más de detalle en los detalles, voy a ponerle que la llamada es el costo total en soles, ¿no? Lo voy a poner así en soles porque digamos que lo que yo estoy desde Perú estoy llamando hasta allá. Aparte, voy a imprimir también el costo por minuto. Escribir costo por minuto. Voy a ponerle, es simplemente costo. Y le voy a poner aquí lugar de destino. Destino de llamada. Voy a ponerle... aquí hay un problema. El destino de llamada me va a salir como número. No me va a salir como cadena. Entonces, bueno, para no ser larga, simplemente lo voy a dejar así en el tema de destino de llamada.
Ahora, si ustedes quieren que les salga destino llamada, solo lo voy a indicar nada para que si cada uno desee, puedes ponerle aquí, le puedes adherir otra instrucción, ¿no? Podrías poner aquí, en cada uno tenés que ponerle, no sé, pues, destino, no, otra variable, pues, ¿no? Zona, destino, va a ser igual a, si es 1, quiere decir que Estados Unidos, Estados Unidos, ¿no? Y así harías para los demás también. O sea, puede ser más de una instrucción por cada alternativa, sí, se puede hacer. Lo harías de esta manera y entonces al final simplemente imprimirías esa variable que has creado, ¿no? Es lo que hago como tarea para ustedes. Entonces, ya estaría así, ya detallé costo por minuto, costo total. Bien, listo. Entonces, así sería cuarto y último. Vamos a ver qué hay en el cuarto. Me parece que se va a hacer más rápido. A ver, dice, realizar un algoritmo que nos permita determinar si un alumno tiene una nota 012, necesita reforzamiento, 3-4, desaprobado, 5-6-7, aprobado, 8-9, excelente, 10, becado. Me parece que lo voy a poner por separado, así, 0-1, reforzamiento, desaprobado, aprobado, 8-9, excelente, 10, becado. Creo que se entiende mejor así. Incluso acá les piden que sea estructura condición múltiple, o sea, el según. ¿Ya? Sí me imaginaba, porque son datos exactos. ¿Bien? Así se entiende mejor. Si el usuario ingresa 0, 1, 2, necesita reforzamiento. 3, 4, desaprobado. 5, 6, 7, aprobado. 8, 9, excelente. 10, becado. Solo me piden que dé un mensaje, nada más. Y debo pedir la nota. Al parecer aquí califican de 0 a 10. Entonces lo vamos a ver breve. Escribir, ingrese calificación. Leer. Ya, en el anterior me faltó definir las variables. Bueno, después de termine la sesión, defino las variables, que ustedes ya saben, pues, ¿no? Definir las variables, ¿cierto? Define las variables y ya les paso, ya definí las variables todo, ya, para no demorar más. Leer, voy a poner aquí, nota. Ahora de frente pongo, según. Me va a ingresar una nota que va a ser de 0 a 10. Y según los datos que están aquí, sabré si va a ser, mando el mensaje de necesita reforzamiento, desaprobado, aprobado, excelente o becado. Entonces, según va a depender de esta variable, lo que ingresa el usuario como nota. Bien. Y esto requiere de un hacer, ¿no? Que es como un complemento para indicarle que posteriormente viene ya el contenido de este tipo de estructura. Entonces, aquí voy a indicarle que si ingresa 0, 1, 2, doble punto, si ingresa 0, 1 o 2, mandaré un mensaje, ¿cierto? Voy a crear una variable llamada mensaje que sea igual a necesita reforzamiento. Ahí está. Necesita reforzamiento. A ver qué me mandan por aquí. 0.40. Ya hace rato me mandaron, ¿no? Sobre el anterior ejercicio. Listo. Si ingreso 3,4, por cierto, ustedes pueden separar. Es algo que en una versión pueda cambiar, pero según la versión que yo manejo, tú puedes ingresar varios valores de esta manera. Es lo mismo que poner, es lo mismo que decir que nota sea igual a 0 o nota sea igual a 1 o nota igual a 2. O sea, tú estás indicando si cumple con alguno de estos datos, entonces se genere algo a continuación.
Es más o menos lo que trata de decir. Pero que según esa estructura no necesitas preguntar uno por uno, sino que simplemente los pones y los separas por coma. ¿Me entienden eso? ¿Me entendieron esa parte? Sí, profesor. Sí, listo. Entonces, le indico, si las notas son 3, 4, entonces le pongo como mensaje desaprobado. Si el usuario ingresa 5, 6, 7 como mensaje, entonces el mensaje que voy a... si ingresa 5, 6, 7 como dato, el mensaje será aprobado. Si el usuario ingresa 9, 10, es 8,9. 8 o 9, entonces el mensaje será excelente, ¿no? Excelente. Si es 10, entonces mensaje sería becado. Por cierto, ¿qué sucede si no quieres evaluar esto? Porque yo podría, por ejemplo, disculpen que lo diga así, yo tengo varias maneras de cómo validar que el usuario no ingrese estos datos, o un dato distinto a este. Uno, puedo usar la opción de otro modo. ¿Para qué es? Que cualquier otro dato que no esté dentro de los que antes ya he utilizado, o sea, cualquiera, no sé, pues 15, 18, menos 1, menos 2, le puedo mandar otro mensaje, el cual indique, por ejemplo, dato no válido. Eso puedo hacer. Bien. Y al final puedo ponerle escribir mensaje. O sea, que sale la respuesta. Si el usuario ingresa un dato que no está dentro de los especificados previamente, dice, bueno, si no has ingresado cualquiera de estos, de otro modo o cualquier otro valor, vamos a generar un mensaje o un texto que diga no válido, dato no válido. Es una opción. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto, calificación le pongo menos 8, debería salir dato no válido. Si le pongo 0, necesita reforzamiento, no tal como indica aquí, ¿no? Si ingreso, por ejemplo, 2, necesita reforzamiento también. Si ingreso 3, desaprobado, tal como está en la lista. Si ingreso 11, dato no válido. Recuerden que en el enunciado estamos considerando notas de 0 a 10, nada más. ¿Bien? Me falta definir nota. Como real, ¿no? Entero. Exactamente. Están atentos, correcto. Entero. Definir mensaje. Ese es muy evidente, ¿no? ¿Cómo? Como cadena. Estamos trabajando como carácter que incluye a caracteres únicos o conjunto de caracteres, ¿sí? Pero cadena también sería correcto. Sí, sí, por supuesto. Sino que en la temática UTP se está trabajando así. Ok. Ok, listo. Y entonces, ejecutando, ya hemos ejecutado, ya sabemos, ya hemos validado los datos, ¿cierto? 7 aprobado. 20 no válido porque estamos de 0 a 10 nada más datos permitidos. Listo, entonces, jóvenes, eso sería todo. Bien, entonces, ¿tienen alguna consulta que hacerme respecto a lo que se ha desarrollado en clases? Hemos terminado los cuatro enunciados. ¿Se entendió cómo se aplica la estructura condicional múltiple? ¿Qué es esta? Se llama condición ¿Sí? múltiple. ¿Tiene alguna pregunta, consulta? ¿Todo claro? Se llama condición múltiple. ¿Cómo se llama a esa función? Es estructura condicional múltiple. Ya. Gracias.
Bien, listo. Entonces, jóvenes, cuídense, nos estamos viendo ya en la siguiente sesión, que es el día viernes. Vamos a practicar con más condicionales. Esta vez voy a tratar de hacer ejercicios que engloben condición simple, doble, anidada y múltiple. Bien, ahora sí, chicos, nos vemos, cuídense, gracias por su asistencia, nos estamos viendo el día Gracias, viernes. gracias profesor, gracias. A usted, cuídense, Gracias, profesor. Bye. hasta luego, cuídense.